Me llamo Nora Montoya. Tengo 76 años y desde hace poco más de 3 semanas soy viuda. No una viuda reciente de esas que reciben flores, condolencias y visitas cargadas de sopas calientes y palabras de aliento. No, soy una viuda que ya pasó por el funeral, por los silencios incómodos, por las miradas esquivas, y que ahora carga con el hueco definitivo. Ese que no se nota por fuera, pero que va royendo por dentro como el agua que se cuela en las grietas de un muro viejo. La gente asume que ya pasó, que ya he llorado lo suficiente, que después de enterrarlo, lo que queda es seguir. Seguir, dicen, como si una pudiera reanudarse como si fuera un televisor tras un corte de luz. Pero yo no soy un electrodoméstico, y Salvador no fue una interrupción. Fue mi vida entera. Más de 5 décadas compartiendo mesa, cama, silencios, derrotas, rutinas, sobresaltos. Aprendimos a hablarnos sin palabras, a comunicarnos con los ojos, con las pausas. Yo sabía cuando él estaba por enfermarse solo por la forma en que giraba la cucharita en el café, y él sabía que algo me inquietaba si yo me pasaba 2 noches seguidas sin leer antes de dormir. Nos conocimos en una farmacia de barrio. Él era repartidor de medicamentos. Yo estaba haciendo mis prácticas de auxiliar de farmacia. Era guapo, sí, pero lo que me conquistó fue la forma en que saludaba a los ancianos, con una especie de dignidad que casi ningún joven tenía. Me llevó 3 años aceptar su propuesta de matrimonio, y nunca me arrepentí. La vida no fue fácil. Tuvimos 2 hijos, Lucía y Octavio. Criarlos en los años 80 con la inflación y la inestabilidad significaba estirarlo todo. El dinero, el ánimo, el arroz. Salvador y yo hicimos malabares, trabajamos como burros y aún así nunca dejamos de lado las pequeñas ternuras. Una notita en el bolsillo, un café compartido en la cocina en la madrugada, un apretón de manos bajo la mesa en Navidad. Así nos fuimos haciendo viejos sin darnos cuenta. Yo creí que envejecer sería algo gradual, un proceso casi imperceptible. Pero un día te despiertas y tu espalda ya no responde. Tus hijos hablan de ti como si fueras parte del mobiliario. Y en el espejo aparece una mujer que se parece a tu madre más que a ti misma. Después de que se jubiló, Salvador se dedicó a su jardín con devoción casi religiosa. Tenía una relación especial con los limoneros. Decía que no hay nada más terco y noble que un árbol que da frutos amargos con tanta generosidad. Yo seguí unos años más en la farmacia, ya no como empleada sino como asesora eventual, y pasábamos tardes enteras en la galería, mirando pasar la vida sin urgencias. Teníamos un pacto no escrito. Si uno se iba primero, el otro haría todo lo posible por honrar su recuerdo sin dramatismo, pero con verdad. Y yo intenté cumplir con ese pacto. No lloré en el hospital. No hice escena cuando firmé los papeles. Me senté junto a su cuerpo en silencio, tomándole la mano ya fría, como si aún pudiera consolarme su tacto. Luego vinieron los trámites, la burocracia, los arreglos del funeral. Me ofrecieron servicios rápidos, paquetes ejecutivos de despedida, incluso una cremación express. ¡Qué horror!, pensé. Como si se tratara de una encomienda. Me negué. Preparé cada detalle yo misma. Escogí la urna. Escribí el discurso. Seleccioné las canciones. Todo con cuidado, todo con amor. Lo que no esperaba, lo que no pude anticipar, fue la indiferencia. Lucía y Octavio insistieron en que no me cargara sola con todo. Prometieron ocuparse del transporte, del catering, del aviso fúnebre. Yo solo pedí que me dejaran leer unas palabras durante el acto. Algo breve, íntimo, mío. Ellos dijeron que sí, claro, pero llegado el día, cuando quise hablar, alguien del personal de la funeraria me hizo una seña discreta,
como quien trata de impedir que una anciana moleste. Lo sentimos, señora. Vamos atrasados con el protocolo. Y yo, estúpida, me senté sin decir nada. Me tragué las palabras que había ensayado frente al espejo durante 2 noches seguidas. Los miré a ellos, mis hijos, de pie frente al micrófono, hablando de su padre con frases vacías, con anécdotas trilladas, como si Salvador hubiese sido una figura de utilería, no el hombre que les enseñó a andar en bicicleta, que se levantaba a las Tatimobosiquis, 5 para llevarlos al colegio, que vendió su única guitarra para pagar la primera computadora de Octavio. Después del entierro, nos reunimos un momento en la casa. Algunos vecinos, un par de antiguos compañeros del sindicato, una prima lejana. Yo me senté con la urna entre las manos en la mesa del comedor. Esperaba quizás una charla íntima, una cena sobria, un momento de recogimiento. Pero Lucía revisaba el reloj y Octavio consultaba el celular con una ansiedad apenas disimulada. «Tenemos entradas para las 8», murmuró mi hija. Ya estaban compradas. «Cine», después del entierro de su padre. Yo solo asentí con la cabeza. Nadie me preguntó si quería compañía esa noche. Nadie sugirió que me quedara en su casa. Salieron en grupo, se despidieron con un beso en la mejilla, y yo cerré la puerta detrás de ellos sin decir una sola palabra. Aquel silencio fue más sonoro que cualquier grito. Me senté de nuevo a la mesa, con la urna frente a mí, y por primera vez desde que Salvador murió, lloré de verdad. No por su ausencia, sino por lo que vi esa noche en mis propios hijos. La prisa, la superficialidad, el olvido. Y lo más doloroso de todo no fue que se fueran al cine, sino que no les pareciera inapropiado. Como si la muerte ya no significara nada. Como si todo se pudiera enterrar y reemplazar con una comedia ligera y una bolsa de palomitas. Desde entonces, la casa está en silencio. No me molesta la soledad. He vivido con ella muchas veces, incluso durante el matrimonio. Pero este tipo de soledad es otra cosa. Es como si todo el tejido que sostenía el mundo se hubiese disuelto. La ropa de Salvador sigue colgada en el armario. Su taza preferida permanece en el escurridor. Y el perfume de su loción aún flota en el baño. A veces me sorprendo hablándole en voz alta, pidiéndole que me cuente cómo está, si ya vio a su hermano, si se reencontró con su madre. Después me doy cuenta de lo absurdo y me río sola. Pero hay algo que no puedo soltar. Una herida que no cierra. La sospecha, amarga y cada vez más clara, de que lo que construimos entre los dos, lo que dimos, lo que sembramos, fue simplemente olvidado. Y que nuestros hijos ya no nos necesitan, ni siquiera como memoria. Y así comienza esta historia. No con una tragedia evidente, no con una gran traición, sino con una suma de pequeños gestos que al acumularse revelan una verdad cruel, que uno puede darlo todo, amar con cada fibra del cuerpo, y aún así ser excluido de la mesa, del duelo, del recuerdo. Pero lo que mis hijos no sabían, lo que no supieron leer en mis ojos esa noche, es que aún me queda voz, que todavía sé cómo hacerme oír. Y que este no será un final silencioso. La mañana del funeral había transcurrido como en una especie de niebla. Me desperté con una extraña serenidad, como si mi cuerpo no quisiera recordar lo que iba a ocurrir. Me tomé el café sin azúcar, por costumbre más que por deseo, y me senté frente al ropero abierto, observando el vestido que había preparado desde hacía semanas. Un negro sobrio, de tela opaca, con cuello cerrado y mangas largas. No tenía adornos ni florituras, porque sentía que el dolor debía vestirse sin ruido. Lo planché yo misma la noche anterior, en silencio, mientras escuchaba las noticias de fondo sin prestar atención,
No tenía ganas de hablar con nadie esa mañana. Apagué el celular, rechacé las llamadas de los hijos y me tomé el tiempo de estar sola con mi duelo. A Salvador le habría gustado eso. La intimidad, el respeto. Siempre detestó el bullicio innecesario. La ceremonia se celebró en un velatorio pequeño, pero digno. Era modesto, como nosotros. Había arreglos florales blancos, un cuaderno de condolencias y una música tenue que apenas se oía sobre el murmullo de los asistentes. Llegué temprano, por supuesto. Nunca llegué tarde a nada en mi vida, y mucho menos al último adiós de mi marido. Me senté en la primera fila, sola, con la mirada fija en la urna. No pude evitar pensar en cuán ligera se ve la muerte cuando cabe en un recipiente del tamaño de una caja de zapatos. Uno pasa años cocinando, lavando, esperando juntos en las salas de urgencia, haciendo turnos para cuidar al otro cuando hay fiebre o insomnio, y todo se reduce a eso, a un pequeño cofre de madera que ya no pesa. Lucía llegó después, vestida con un conjunto oscuro y unos tacones que apenas disimulaban su incomodidad. Octavio apareció unos minutos más tarde con su esposa y los 2 hijos mayores. Ninguno se acercó a sentarse junto a mí. Ocupaban una fila intermedia, donde podían ver y ser vistos, pero sin mezclarse demasiado con el momento íntimo. Yo traté de justificarlo. Pensé que tal vez querían darme espacio. Pero fue una ilusión breve. Las miradas eran esquivas, la forma en que hablaban entre ellos, comentando detalles triviales, con susurros que no eran lamentos sino más bien observaciones sociales, me hizo sentir que yo era una pieza desplazada, un símbolo incómodo de un duelo que preferían mantener bajo control. Cuando el oficiante me preguntó si aún quería leer unas palabras, abrí la boca para decir que sí. Pero fue interrumpido por Lucía, que se adelantó y dijo con voz suave que tal vez no era necesario. «Mamá está muy frágil», agregó, como si fuera una muñeca de porcelana que podía romperse en cualquier momento. Y todos asintieron con una condescendencia que me dejó helada. El elogio lo hizo mi hijo, un texto breve, lleno de lugares comunes, sin una sola anécdota verdadera, sin una referencia a nuestros inviernos sin calefacción, a las noches en que Salvador me traía un té a la cama cuando sabía que me dolía la espalda. Octavio habló de su padre como se habla de un maestro de escuela que fue respetado y trabajador, y luego le agradeció por haberle enseñado a ser hombre, cuando en realidad lo crié yo, casi sola, durante todos esos años en que él desaparecía con sus amigos o cambiaba de carrera como quien cambia de camisa. Me dolió, pero no interrumpí. No era el momento. No quise robarle al muerto el poco decoro que le quedaba. Después de la ceremonia, fuimos al cementerio, y ahí ocurrió algo que selló la grieta que venía formándose desde hace tiempo. Mientras bajaban la urna al nicho, yo sostuve la flor que había traído desde casa, un jazmín que Salvador había plantado en el jardín y que aún florecía con obstinada belleza. Esperé el momento en que los hijos se acercaran, quizás para invitarme a decir algo, a colocar la flor juntas, a dar un gesto de cierre compartido. Pero no, ellos conversaban entre sí. Uno de los nietos miraba su celular, y cuando por fin me acerqué, vi que ya habían cerrado el nicho. Me quedé con la flor en la mano, sin saber qué hacer, sintiendo que había llegado tarde al entierro de mi propia historia. Volvimos a casa. A mi casa. Y yo, fiel a los rituales antiguos, preparé té, saqué galletas del bote de lata que siempre mantengo lleno por si vienen visitas, y puse la mesa en la galería, donde Salvador y yo solíamos leer el diario. Pensé que alguien se sentaría conmigo, que compartiríamos el silencio, aunque fuera incómodo. Pero Lucía revisaba mensajes en el celular. Octavio recibía llamadas del trabajo, y cuando al fin se hizo un poco de silencio, fue para anunciar que tenían que irse.
«Nos esperan en el cine», dijo mi hija, como quien da una noticia cualquiera. «Conseguimos entradas anticipadas. Es una función única. Ya estaba planeado». Lo dijo como si fuera algo inevitable, como si yo pudiera entender sin cuestionar. Me miraron esperando aprobación. Y yo, en un reflejo que me sorprendió, simplemente asentí. No hubo abrazos largos. No hubo promesas de volver. Solo una palmada en el hombro, como las que se dan en los velorios cuando ya nadie sabe qué decir. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, algo dentro de mí se resquebrajó de forma definitiva. No era solo el abandono. Era la normalización de ese abandono. Era la forma en que habían hecho de mi duelo un trámite más, un evento del calendario que debían cumplir antes de volver a sus vidas. El cine, pensé. ¿Qué película puede competir con la muerte? ¿Qué historia podrían querer ver que fuera más importante que despedirse de quien los sostuvo durante toda su infancia? Caminé lentamente por la casa, encendiendo luces sin necesidad, abriendo cajones, tocando las fotos como si pudieran darme una respuesta. Me detuve frente al retrato de nuestra boda. Salvador estaba ahí, joven, con el cabello ordenado hacia atrás y una mirada limpia. Yo sostenía su brazo con una mezcla de ilusión y nerviosismo. ¿Qué pensarían esos dos jóvenes si pudieran ver en qué se convirtió su legado? ¿Pensarían que fallaron? ¿Que criaron mal a sus hijos? ¿O entenderían que el tiempo cambia a las personas y que, al final, todo se diluye? Fui a la cocina. Serví el té para uno y me senté sola, en la misma silla de siempre, con el mismo mantel tejido que había usado en nuestros aniversarios. El jazmín, que aún sostenía en la mano, ya había comenzado a marchitarse. Lo dejé sobre la mesa, como se deja una ofrenda a un Dios que ya no escucha. Cerré los ojos y respiré hondo. No quería que la tristeza me convirtiera en piedra, pero tampoco pensaba fingir que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Ese día había muerto otra parte de mí. No solo Salvador. También la idea de familia que había sostenido durante años. También la certeza de que el amor que se da vuelve con la misma intensidad. También la ilusión de que los hijos entienden lo que una significa para ellos. Y en ese instante, quizás por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto, algo más frío que la tristeza y más duro que la decepción. Sentí una semilla de rabia, no de odio, sino de dignidad herida. Una voz interna que dijo: «Esto no está bien, no te lo mereces». Y en esa voz reconocí algo antiguo, algo que no usaba desde hacía años. Reconocí mi propio valor y supe que, aunque fuera tarde, aunque ya no esperara nada, no iba a quedarme sentada viendo cómo mi historia se disolvía sin decir nada. Porque si ellos no recordaban quién fui, yo sí. Y no estaba dispuesta a irme de este mundo como una sombra. Quedaban cosas por hacer. Quedaban palabras por decir. Y tal vez, si aún era posible, quedaba una última decisión por tomar. Una que no sería por ellos, sino por mí. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama como si el colchón fuera de piedra, como si la ausencia de Salvador hubiera solidificado el aire. La casa, que siempre fue un refugio cálido, parecía ahora una estructura hueca y ajena. En la oscuridad del dormitorio, escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared que habíamos comprado juntos en un viaje a Córdoba cuando cumplimos 25 años de casados. Cada golpe del segundero era un recordatorio brutal del tiempo que seguía avanzando, indiferente a mi dolor. Cerraba los ojos y lo veía, sentado en su sillón, leyendo el diario, sus gafas en la punta de la nariz,
su ceja fruncida por alguna noticia absurda. A veces, incluso me parecía escuchar el crujir de su bastón contra el suelo de parquet. Me levanté antes del amanecer, cuando el cielo era apenas una mancha azulada detrás de las cortinas. Preparé café, no por costumbre, sino porque necesitaba sostener algo caliente entre las manos, algo que no me hiciera sentir tan sola. Me senté en la cocina, mirando la ventana empañada, y encendí la radio, no para escuchar, sino para ahogar el silencio. En la mesada estaba la urna, aún cerrada, aún con la etiqueta de la funeraria, como si fuera un paquete por entregar. Me acerqué y la toqué, con una reverencia que no tenía que ver con el miedo, sino con el respeto profundo por lo que contenía. No eran solo cenizas, era todo lo que quedaba de él. Su voz, sus manos, su paciencia, su risa baja cuando yo decía algo absurdo. Era de algún modo también mi historia, mi identidad, mi raíz. Me sorprendió el impulso que tuve entonces, el de protegerla. ¿De quién? No lo sabía con claridad. Tal vez de mis propios hijos. Pasé los días siguientes en un estado de quietud engañosa. Me ocupé de ordenar las cosas de Salvador, no para deshacerme de ellas, sino para conservar lo esencial. Guardé sus camisas preferidas, dobladas con cuidado, y las coloqué en una caja con su reloj, su pluma, los boletos de nuestro último viaje. Había algo casi sagrado en ese acto de elegir qué preservar. Era como si estuviera preparando un altar privado, uno que nadie más iba a ver. Mientras tanto, mis hijos apenas llamaban. Un mensaje por WhatsApp aquí y allá. ¿Cómo estás, mamá? Seguido por un emoji que nunca supe interpretar. No hubo visitas, no hubo preguntas reales, solo un desfile de formalidades. Y eso, en lugar de dolerme más, me empezó a enojar. Porque entendí que la exclusión del funeral no había sido un descuido. Había sido una decisión, una forma de dejarme al margen, de hacerme entender que ya no formaba parte del relato que ellos querían contar. Una tarde, al revisar unos papeles antiguos, encontré algo que había olvidado. Una carpeta marrón con documentos bancarios, escrituras, recibos de depósitos. Me senté con ella en la mesa del comedor y comencé a revisar. Allí estaba la constancia del préstamo que le dimos a Octavio para que abriera su primer negocio. Allí estaba el cheque con el que pagamos la fiesta de 15 de Lucía. Las transferencias mensuales durante años para el colegio privado de mis nietos. Los pagos al contador, al jardinero. Incluso la cuota inicial del departamento donde Lucía vive ahora con su esposo. Todo estaba allí, con fechas, montos, firmas. Todo lo que Salvador y yo dimos sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, nada de eso había sido recordado en el funeral. Nada de eso había sido mencionado. Me sentí como una idiota. Como una vieja boba que creyó que el amor era suficiente. Fue en ese momento cuando la rabia tomó forma. No una rabia furiosa y destructiva, sino una más densa, más callada, más precisa. Una rabia que se parecía mucho a la claridad. Me levanté, fui hasta el escritorio del salón y saqué mi vieja agenda telefónica. No uso celulares para llamar, me dan desconfianza. Marqué el número de Laura, una antigua compañera de la farmacia, que se había jubilado antes que yo, y ahora trabajaba medio tiempo en una gestoría. Le conté, sin rodeos, que quería revisar mis cuentas, que necesitaba ver con ojos nuevos lo que había firmado en los últimos años. Laura no preguntó por qué. Me dio el contacto de una contadora de confianza y me ofreció acompañarme si quería. Agradecí, pero le dije que prefería hacerlo sola. A la mañana siguiente, tomé un taxi hasta la oficina de la contadora.
Me recibió una mujer joven, pero con una mirada firme. Le entregué los papeles y le pedí que revisara todo. Movimientos bancarios, transferencias, posibles autorizaciones firmadas sin mi conocimiento. Me miró sorprendida, pero no dijo nada. Prometió llamarme en cuanto tuviera algo. Y cumplió. 2 días después, me informó que había detectado una serie de movimientos inusuales. Octavio había estado usando una tarjeta adicional de una cuenta conjunta que yo había olvidado que existía. Compras, suscripciones, reservas de viajes, todo a mi nombre. Al parecer, la tarjeta se había activado automáticamente cuando Salvador falleció. Nadie me informó, pero él sí lo sabía. Volví a casa temblando. No de miedo, sino de indignación. Me senté frente a la urna y le hablé por primera vez desde el funeral. ¿Lo sabías, Salva? Le pregunté. ¿Te diste cuenta de que nos estaban usando? ¿O también fuiste engañado? No obtuve respuesta, por supuesto, pero algo en mí se tranquilizó al decirlo en voz alta. Como si al nombrarlo, el dolor empezara a tener forma. Y cuando algo tiene forma, se puede sostener. O soltar. Esa noche escribí una carta. No a mis hijos, sino a mí misma. En ella detallé todo lo que había dado, todo lo que había perdonado, todo lo que había aguantado. Y luego escribí una sola frase. Ya no más. Fue una declaración de independencia. No contra ellos, sino a favor de mí. Al día siguiente llamé al banco, bloqueé todas las tarjetas, cerré la cuenta conjunta y transferí los fondos a otra institución, una donde solo yo tuviera acceso. Cambié las claves. Actualicé los poderes notariales. E hice una cita con un abogado para revisar mi testamento. Ya no quería que nada quedara en manos ajenas. Después de todo eso, me preparé un té y salí al jardín. Corté unas ramas secas del jazmín. Me senté en la vieja reposera que Salvador había reparado 1000 veces y me permití llorar. No por él, sino por mí. Por la mujer que fui. Por la que se desvivió por los hijos. Por la que cocinó con fiebre, que cosió trajes de carnaval hasta la madrugada, que vendió su anillo de compromiso para pagar un curso de inglés. Esa mujer merecía ser cuidada, y ya era hora de hacerlo yo misma. A la semana, Lucía me llamó, no para saber cómo estaba, sino para pedirme si podía cuidar a los chicos una tarde. Le dije que no. Su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Octavio, por su parte, envió un mensaje vago, preguntando si todo estaba bien, porque el banco bloqueó la tarjeta de débito. Le respondí que sí, que todo estaba muy bien. Gracias por preguntar. No dijo nada más. En esos días volví a ver a gente que había estado ausente por años. Mi vecina Miriam, con la que solía tomar mate los domingos, me tocó el timbre con una torta casera. Nos sentamos a charlar como antes. Me habló de su nieta, de su artrosis, de sus miedos. Yo la escuché con atención, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Otra tarde vino la señora que limpia en el edificio de enfrente. Me trajo una planta en una maceta reciclada. Su esposo me ayudó una vez. ¿Se acuerda? Con mi nene. Me lo cuidó mientras yo hacía una diligencia. Nunca lo olvidé. La abracé sin decir nada. Ese recuerdo fue más valioso que todos los discursos huecos del funeral. Y así, en medio de ese mar de decepciones, comenzaron a surgir pequeñas islas de sentido. Comprendí que no estaba sola, que simplemente había estado mal rodeada. Que no es lo mismo estar sola que estar ignorada. Que la soledad duele menos que el desprecio. Y que aún tenía fuerza. No para comenzar de nuevo, quizás, pero sí para cerrar bien esta etapa.
para que cuando llegue mi turno de irme, lo haga sabiendo que no me dejé desaparecer, que fui hasta el final, con dignidad, con memoria y con la verdad como bandera. Y entonces, sin buscarlo, nació en mí una idea. Una idea que primero fue susurro, luego pensamiento y finalmente intención. Una idea que no sería venganza, pero tampoco perdón. Algo más justo, algo más profundo, algo que cambiaría lo que ellos creían asegurado. Porque si bien ya habían enterrado a su padre, aún no sabían que habían comenzado a enterrar también lo que creían suyo por derecho. Pero nada en esta vida se gana por herencia automática. Hay cosas que solo se conservan si se honra su origen, y ellos habían olvidado de dónde venían. Entonces, yo me encargaría de recordarles. No con gritos, no con escándalos, sino con hechos. Porque la memoria, cuando se organiza, se convierte en decisión. Y la mía ya estaba tomada. Desde que Salvador partió, los días transcurren con una lentitud que roza la eternidad. Las horas se estiran como hilos de lana que se desenredan sin fin, y cada rincón de la casa parece susurrar su ausencia. Me he convertido en una sombra que deambula entre recuerdos y silencios, aferrándome a las rutinas como única tabla de salvación. Una mañana, mientras organizaba los papeles en el escritorio, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, descubrí documentos relacionados con la propiedad de la casa, cuentas bancarias y otros asuntos legales. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. La escritura de la casa estaba a nombre de Octavio. No podía entender cómo había sucedido eso sin mi conocimiento. Sentí una mezcla de incredulidad y traición que me dejó paralizada. Decidí acudir al notario que había gestionado los trámites para obtener respuestas. Al llegar a su oficina, me recibió con una sonrisa cordial. Pero al explicarle mi inquietud, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y confusión. Revisó los documentos y, tras unos minutos de silencio, me explicó que, efectivamente, la propiedad había sido transferida a nombre de mi hijo mediante una escritura firmada por mí. Le aseguré que nunca había firmado tal documento, pero él me mostró una copia con mi firma. Al verla, reconocí mi caligrafía, pero no recordaba haber firmado nada relacionado con la casa. Fue entonces cuando comprendí que, durante el periodo en que estuve hospitalizada tras el accidente, Octavio había aprovechado mi vulnerabilidad para obtener mi firma bajo pretextos que ahora se me escapaban. Salí de la oficina con el corazón hecho trizas. La traición de un hijo es una herida que no cicatriza fácilmente. Me senté en un banco del parque cercano, intentando asimilar lo ocurrido. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, y sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Recordé las veces que Salvador y yo habíamos hablado de dejar la casa a nuestros hijos, pero siempre bajo la premisa de que sería una decisión conjunta y en el momento adecuado. Nunca imaginé que Octavio tomaría tal iniciativa de manera unilateral y aprovechándose de mi estado de salud. Al regresar a casa, me encontré con Lucía esperándome en la puerta. Al parecer, Octavio le había contado lo sucedido, y ella venía a intentar calmar las aguas. Entramos y nos sentamos en la sala. Lucía comenzó a hablar, justificando a su hermano, diciendo que lo había hecho por el bien de la familia, para asegurar el patrimonio y evitar problemas futuros. Le respondí que nada justificaba la falta de transparencia y la manipulación. Le dije que me sentía traicionada y que necesitaba tiempo para procesar todo. Lucía asintió, pero pude ver en sus ojos una mezcla de culpa y resignación. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té, mirando fijamente la urna de Salvador. Le hablé en voz baja, contándole lo sucedido, expresándole mi dolor y mi desconcierto. Le pregunté cómo habíamos llegado a este punto,
cómo nuestros hijos podían actuar de esa manera. No obtuve respuesta, obviamente, pero el simple hecho de hablarle me brindó un poco de consuelo. En los días siguientes, comencé a notar cambios en el comportamiento de Octavio y Lucía. Ambos evitaban el contacto directo, y cuando hablábamos, sus respuestas eran evasivas y superficiales. Sentía que se habían distanciado emocionalmente, como si yo fuera una carga o un obstáculo en sus vidas. La soledad se hizo más palpable, y la casa, antes llena de vida y risas, se convirtió en un espacio frío y silencioso. Decidí buscar apoyo en personas ajenas a mi familia. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad que compartían experiencias similares. Allí encontré un espacio de comprensión y solidaridad que me ayudó a sobrellevar el dolor. Compartir mis vivencias y escucharlas de otras me permitió ver que no estaba sola en mi sufrimiento. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una antigua amiga, Marta, a quien no veía desde hacía años. Nos sentamos en una banca y comenzamos a ponernos al día. Le conté lo sucedido, y ella me escuchó con atención y empatía. Me ofreció su apoyo incondicional y me animó a considerar opciones legales para proteger mis derechos. Su consejo me hizo reflexionar sobre la necesidad de tomar acciones concretas para salvaguardar mi bienestar y mi patrimonio. Decidí consultar a un abogado especializado en derecho de familia. Le expuse mi situación, y él me explicó las posibles vías legales para impugnar la transferencia de la propiedad, argumentando que fue obtenida bajo engaño y aprovechándose de mi estado de salud. Iniciamos el proceso legal, y aunque sabía que sería largo y doloroso, sentí que era necesario para recuperar mi dignidad y mi autonomía. Durante este proceso, comencé a redescubrir aspectos de mí misma que había dejado de lado durante años. Retomé la pintura, una pasión que había abandonado por las responsabilidades familiares. Pasaba horas en el estudio, plasmando en lienzos mis emociones y vivencias. La pintura se convirtió en una forma de terapia, una manera de canalizar el dolor y transformarlo en algo bello y significativo. También empecé a escribir un diario, donde volcaba mis pensamientos, recuerdos y reflexiones. Escribir me ayudó a ordenar mis ideas y a comprender mejor mis emociones. A través de las palabras, pude reconciliarme con mi pasado y encontrar un sentido en medio del caos. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, esta vez, centrada en mí misma y en mi bienestar. Aprendí a poner límites, a decir no cuando era necesario, y a priorizar mis necesidades. Aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no me definía. Había encontrado una nueva fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante con determinación y esperanza. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una niña pequeña jugando sola. Me recordó a Lucía cuando era niña, y una oleada de ternura me invadió. La niña se acercó y me sonrió, y en ese momento sentí que, a pesar de todo, la vida aún tenía momentos de belleza y conexión. Ese encuentro me reafirmó en mi decisión de seguir adelante, de no permitir que el dolor y la traición definieran mi existencia. Así, en medio de la adversidad, encontré una nueva versión de mí misma, más fuerte, más consciente y más libre. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que estaba en el proceso de construir una vida más auténtica y plena, basada en el amor propio y la resiliencia. Desde que Salvador partió, los días transcurren con una lentitud que roza la eternidad. Las horas se estiran como hilos de lana que se desenredan sin fin, y cada rincón de la casa parece susurrar su ausencia. Me he convertido en una sombra que deambula entre recuerdos y silencios, aferrándome a las rutinas como única tabla de salvación. Una mañana, mientras organizaba los papeles en el escritorio, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Al abrirla, descubrí documentos relacionados con la propiedad de la casa, cuentas bancarias y otros asuntos legales.
Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. La escritura de la casa estaba a nombre de Octavio. No podía entender cómo había sucedido eso sin mi conocimiento. Sentí una mezcla de incredulidad y traición que me dejó paralizada. Decidí acudir al notario que había gestionado los trámites para obtener respuestas. Al llegar a su oficina, me recibió con una sonrisa cordial, pero al explicarle mi inquietud, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y confusión. Revisó los documentos y, tras unos minutos de silencio, me explicó que, efectivamente, la propiedad había sido transferida a nombre de mi hijo mediante una escritura firmada por mí. Le aseguré que nunca había firmado tal documento, pero él me mostró una copia con mi firma. Al verla, reconocí mi caligrafía, pero no recordaba haber firmado nada relacionado con la casa. Fue entonces cuando comprendí que, durante el periodo en que estuve hospitalizada tras el accidente, Octavio había aprovechado mi vulnerabilidad para obtener mi firma bajo pretextos que ahora se me escapaban. Salí de la oficina con el corazón hecho trizas. La traición de un hijo es una herida que no cicatriza fácilmente. Me senté en un banco del parque cercano, intentando asimilar lo ocurrido. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, y sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Recordé las veces que Salvador y yo habíamos hablado de dejar la casa a nuestros hijos, pero siempre bajo la premisa de que sería una decisión conjunta y en el momento adecuado. Nunca imaginé que Octavio tomaría tal iniciativa de manera unilateral y aprovechándose de mi estado de salud. Al regresar a casa, me encontré con Lucía esperándome en la puerta. Al parecer, Octavio le había contado lo sucedido, y ella venía hasta intentar calmar las aguas. Entramos y nos sentamos en la sala. Lucía comenzó a hablar, justificando a su hermano, diciendo que lo había hecho por el bien de la familia, para asegurar el patrimonio y evitar problemas futuros. Le respondí que nada justificaba la falta de transparencia y la manipulación. Le dije que me sentía traicionada y que necesitaba tiempo para procesar todo. Lucía sintió, pero pude ver en sus ojos una mezcla de culpa y resignación. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té, mirando fijamente la urna de Salvador. Le hablé en voz baja, contándole lo sucedido, expresándole mi dolor y mi desconcierto. Le pregunté cómo habíamos llegado a este punto, cómo nuestros hijos podían actuar de esa manera. No obtuve respuesta, obviamente, pero el simple hecho de hablarle me brindó un poco de consuelo. En los días siguientes, comencé a notar cambios en el comportamiento de Octavio y Lucía. Ambos evitaban el contacto directo, y cuando hablábamos, sus respuestas eran evasivas y superficiales. Sentía que se habían distanciado emocionalmente, como si yo fuera una carga o un obstáculo en sus vidas. La soledad se hizo más palpable, y la casa, antes llena de vida y risas, se convirtió en un espacio frío y silencioso. Decidí buscar apoyo en personas ajenas a mi familia. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad que compartían experiencias similares. Allí encontré un espacio de comprensión y solidaridad que me ayudó a sobrellevar el dolor. Compartir mis vivencias y escuchar las de otras me permitió ver que no estaba sola en mi sufrimiento. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una antigua amiga, Marta, a quien no veía desde hacía años. Nos sentamos en una banca y comenzamos a ponernos al día. Le conté lo sucedido, y ella me escuchó con atención y empatía. Me ofreció su apoyo incondicional y me animó a considerar opciones legales para proteger mis derechos. Su consejo me hizo reflexionar sobre la necesidad de tomar acciones concretas para salvaguardar mi bienestar y mi patrimonio. Decidí consultar a un abogado especializado en derecho de familia. Le expuse mi situación, y él me explicó las posibles vías legales para impugnar la transferencia de la propiedad, argumentando que fue obtenida bajo engaño y aprovechándose de mi estado de salud.
Iniciamos el proceso legal, y aunque sabía que sería largo y doloroso, sentí que era necesario para recuperar mi dignidad y mi autonomía. Durante este proceso, comencé a redescubrir aspectos de mí misma que había dejado de lado durante años. Retomé la pintura, una pasión que había abandonado por las responsabilidades familiares. Pasaba horas en el estudio, plasmando en lienzos mis emociones y vivencias. La pintura se convirtió en una forma de terapia, una manera de canalizar el dolor y transformarlo en algo bello y significativo. También empecé a escribir un diario, donde volcaba mis pensamientos, recuerdos y reflexiones. Escribir me ayudó a ordenar mis ideas y a comprender mejor mis emociones. A través de las palabras, pude reconciliarme con mi pasado y encontrar un sentido en medio del caos. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, esta vez centrada en mí misma y en mi bienestar. Aprendí a poner límites, a decir no cuando era necesario y a priorizar mis necesidades. Aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no me definía. Había encontrado una nueva fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante con determinación y esperanza. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una niña pequeña jugando sola. Me recordó a Lucía cuando era niña, y una oleada de ternura me invadió. La niña se acercó y me sonrió, y en ese momento sentí que, a pesar de todo, la vida aún tenía momentos de belleza y conexión. Ese encuentro me reafirmó en mi decisión de seguir adelante, de no permitir que el dolor y la traición definieran mi existencia. Así, en medio de la adversidad, encontré una nueva versión de mí misma. Más fuerte, más consciente y más libre. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que estaba en el proceso de construir una vida más auténtica y plena, basada en el amor propio y la resiliencia. El día que recibí la notificación judicial, fue como si el tiempo se detuviera. El sobre, con su sello oficial y letras impresas, descansaba sobre la mesa del comedor, irradiando una presencia ominosa que llenaba la habitación. Durante horas, lo observé sin atreverme a abrirlo, como si al hacerlo, confirmara una realidad que me negaba a aceptar. Finalmente, reuní el valor y deslicé mis dedos bajo el borde del sobre, extrayendo las hojas que contenían palabras frías y formales. Una citación para comparecer ante el tribunal por la demanda de Octavio, quien reclamaba la propiedad de la casa. Como legítimo dueño, la traición se materializaba en tinta y papel, y el dolor se mezclaba con una ira que me quemaba por dentro. Durante años, había sido una madre abnegada, sacrificando mis propios sueños y necesidades por el bienestar de mis hijos. Y ahora, uno de ellos me arrastraba a los tribunales, disputando el techo que había sido nuestro hogar durante décadas. La casa que Salvador y yo habíamos construido con esfuerzo y amor, donde cada rincón guardaba recuerdos imborrables, se convertía en el campo de batalla de una guerra legal iniciada por mi propio hijo. Mi abogado, un hombre de mediana edad con una mirada compasiva, me explicó que teníamos fundamentos sólidos para impugnar la transferencia de la propiedad. La firma en la escritura había sido obtenida sin mi pleno consentimiento, aprovechando mi estado de salud tras el accidente. Además, existían indicios de manipulación y coacción por parte de Octavio, lo que fortalecía nuestra posición. Sin embargo, el proceso sería largo y desgastante, y debía prepararme para enfrentar momentos difíciles. Los días previos a la audiencia transcurrieron en una mezcla de ansiedad y determinación. Pasaba horas revisando documentos, recordando conversaciones y reconstruyendo los eventos que habían llevado a esta situación. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que debía armar para defender mi verdad. La casa, que solía ser un refugio de paz, se había transformado en un espacio cargado de tensión y tristeza. Sin embargo, encontraba consuelo en pequeñas cosas. El aroma del café por la mañana, la calidez del sol entrando por la ventana, y las visitas de Marta, quien se había convertido en un pilar de apoyo incondicional. El día de la audiencia llegó,
y me presenté en el tribunal vestida con sobriedad, pero con la cabeza en alto. Al entrar en la sala, mis ojos se encontraron con los de Octavio, quien evitó mi mirada, concentrándose en su abogado. Lucía estaba sentada en la segunda fila, con una expresión de incomodidad y culpa. El juez, un hombre de semblante serio, inició la sesión, y los abogados comenzaron a presentar sus argumentos. Mi abogado expuso con claridad los hechos. La firma obtenida sin consentimiento, la falta de transparencia en la transferencia de la propiedad y la explotación de mi vulnerabilidad. Presentó pruebas documentales y testimonios que respaldaban nuestra posición. Cuando llegó mi turno de declarar, me puse de pie, y con voz firme pero emocionada, relaté los eventos desde mi perspectiva. Hablé de mi amor por mis hijos, de los sacrificios realizados y del dolor profundo que sentí al verme en esa situación. Las palabras fluían desde lo más profundo de mi ser, y pude ver cómo algunos presentes han pasado 2 meses desde el juicio, y la casa, aunque sigue siendo la misma en sus paredes y sus muebles, ha cambiado para mí de una forma definitiva. Ya no la recorro con la mirada baja, ni con ese dolor agudo que me apretaba el pecho cada vez que cruzaba el pasillo donde Salvador solía leer el periódico. Tampoco me despierto con ese sobresalto de pensar que vendrán a tocarme la puerta para echarme como a una intrusa. No. Ahora la habito como una mujer que ha sobrevivido a algo que no se dice en voz alta, al olvido de los propios. He pintado la cocina de un color mostaza suave que siempre quise, pero que Salvador encontraba demasiado alegre para un espacio de ollas. En el patio dejé que el jazmín creciera libre, sin podarlo como antes, porque me gusta verlo desbordarse. Puse una silla nueva en la galería y ahí tomo el té cada tarde, sin prisa, sin excusas, mirando el cielo que, aunque cambiante, sigue siendo el mismo de siempre. Lucía ha venido un par de veces. Llega con una bolsa de medialunas, se sienta sin decir mucho y toma el mate que le alcanzó. Me cuenta cosas sin importancia. Me habla de sus hijos, de la escuela, de su vecina nueva. Como si entre nosotras no hubiera una grieta profunda que ninguna quiere nombrar. Yo la escucho. No la interrumpo. Y cuando se va, me quedo unos minutos más con su taza en la mano, tibia, como para no olvidar que alguna vez fue mi hija la que buscaba mi regazo para calmarse las pesadillas. Octavio no ha venido. Ni ha llamado. Lo supe el día del fallo. Su herida no era por justicia, era por orgullo. Y el orgullo, cuando se hiere, no vuelve a mirar atrás. No espero que lo haga. Pero a veces, lo confieso, me sorprendo hablando en voz alta en la cocina, como si esperara que aparezca y escuche. No por reconciliación, sino por necesidad de que sepa que aún existo, que sigo siendo su madre, aunque él haya querido borrar ese vínculo de un plumazo. He decidido no dejar la casa a ninguno, no por castigo, sino por justicia conmigo misma. Redacté un testamento nuevo con ayuda del abogado. Cuando muera, y sé que no falta mucho, porque el cuerpo empieza a advertirme con sutileza, la casa quedará en manos de una fundación local que ayuda a mujeres mayores sin familia. No será mucho, pero tal vez pueda ofrecer refugio a alguna que, como yo, se sintió alguna vez invisible. A Marta le conté todo. Me tomó la mano y dijo que era una decisión valiente. No es venganza, Nora. Es orden. Es cerrar una historia sin permitir que te la escriban otros. Tiene razón. A veces, la justicia verdadera no es la que se grita en un tribunal, sino la que una se permite vivir en silencio, en paz, con una misma. He vuelto al escribir. Las tardes me encuentran en el escritorio frente a la ventana, llenando cuadernos con recuerdos, recetas, cartas que no enviaré. No busco publicar nada. Escribir es solo otra forma de no perderme.
de dejar un rastro. Porque si he aprendido algo, es que la memoria también se defiende. ¿Y yo? Nora Montoya. Me niego a que la mía se esfume en los cajones de la indiferencia. Hay noches en las que Salvador se me aparece en sueños. Lo veo joven, con su camisa a cuadros y ese gesto medio torpe que tenía cuando intentaba bailar conmigo en el living. No dice nada, solo me mira. Y yo entiendo que, de algún modo, está tranquilo, que me vio resistir, levantarme, hablar cuando todos querían silencio. Y que eso basta. No hay final feliz, y eso está bien. Hay paz, hay orden. Y eso, a esta edad, es más que suficiente.